tardes a todos, buenas tardes a todas quienes nos acompañan en este momento. Bienvenidos a esta conferencia virtual que organizamos conjuntamente el equipo de OMEP Argentina, el equipo directivo. OMEP Argentina, un colectivo muy importante, muy grande, eh, de educadoras y educadores preocupados por la primera infancia, y Fundación Arcor. Estamos transmitiendo esta conferencia por esta plataforma y estamos transmitiéndola por el canal de YouTube de Fundación Arcor. Para nosotros un gusto participar de esta instancia que implica reconocernos como sujetos históricos, como sujetos que estamos inscriptos en algo que nos precede y en una historia que continuará más allá de cada uno de nosotros. Y reconocer que las prácticas que llevamos adelante eh, día a día reconocen momentos y procesos que fueron construyéndola tal cual como la vivimos hoy. Si bien particularmente estamos en un momento que ha irrumpido, que irrumpe fuertemente con este desarrollo histórico, seguramente imprimirá una determinada características a lo que viene hacia adelante. Muchas gracias a Nicolás, muchas gracias a Rosana por acompañarnos y poder ayudarnos a reflexionar sobre el legado pedagógico de alguien que es muy caro a la historia nacional y que pocas veces podemos acercarnos a ver algunos perfiles no tan conocidos de estos héroes de la historia argentina que, sobre todo hace algunos años, nos lo mostraban como arriba del caballo y con una faz puramente militar, ¿no? Y hemos ido descubriendo que además de la actividad militar, es sumamente importante vincular a nuestra independencia. Hay costados que tienen que ver con aspectos ideológicos, con aspectos políticos, con aspectos educativos, como lo que vamos a trabajar hoy, y que en esa amalgama de pensamientos y de prácticas se construye nuestro país y nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos y espero que sea una instancia que podamos aprender y compartir juntos. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes nuevamente a todos. Bueno, en nombre de OMEP Argentina quiero darles la bienvenida y agradecerles por acercarse esta tarde a compartir esta actividad. Y muchas gracias a Javier y a la Fundación Arcor por alojarnos y apoyarnos en esta tarea, apostando al trabajo en alianza con otras organizaciones, posibilidad que sin duda extiende lazos y nos permite realizar más acciones. Como ustedes saben, OMEP Argentina, OMEP Mundial, es una organización civil con 72 años de tarea ininterrumpida en más de 70 países. OMEP piensa y trabaja por la real efectivización de los derechos humanos de la primera infancia, con foco en el derecho a la educación. Y desde allí apostamos al fortalecimiento y asesoramiento, promoviendo intercambios entre colegas, educadoras, educadores, especialistas de diversos campos de la educación infantil. Esta nueva propuesta que compartimos hoy continúa una línea de trabajo de un ciclo que llamamos Conversaciones, los historiadores les hablan a los maestros, que fuimos desarrollando en OMEP Argentina a lo largo de los años 2010 a 2016, que tuvo que ver con el camino del Bicentenario, sobre la gesta de Mayo y el camino a la independencia, y con el fin de revisar la historia que aprendimos, cuestionarnos a la hora de trabajar con los niños, pero sobre todo para poder apropiárnosla, no solo pensando en el ser docente, sino pensando en nosotros como portadores de esta historia. En esta ocasión proponemos acercarnos a uno de los próceres más destacados de nuestra historia, de la mano de dos excelentes especialistas, Rosana Ponce y Nicolás Arata, a quienes les agradecemos muchísimo su generosa disposición.
Bueno, les contamos cómo nos vamos a organizar hoy. Primero Rosana y Nicolás conversarán entre ellos y con nosotros, y luego podremos ir acercando preguntas, reflexiones, pensamientos que compartiremos tanto por el chat de la plataforma, el que está por la plataforma de Arcor, y lo mismo el que está siguiéndonos por YouTube puede acercar sus preguntas por allí. Les cuento entonces quién es Rosana. Rosana es magíster en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas por la Universidad de Buenos Aires, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y profesora y licenciada en Educación Inicial por la Universidad de Luján. Rosana también es profesora asociada de Historia Social de la Educación en América Latina en la Universidad Nacional de Moreno, profesora adjunta de Historia y Política de la Educación Inicial en la Universidad Nacional de Luján y profesora de la Maestría en Educación de la Primera Infancia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tuve el enorme placer de ser su alumna en esa carrera. Es también investigadora categorizada en el sistema de incentivos, autora de libros y capítulos de libros, disertante, ponente y expositora en diversos eventos académicos. Rosana es además socia y activa colaboradora de la UMEP, sin duda una referente de lujo para nosotras en estas temáticas. Muchas gracias, Rosana, por acompañarnos una vez más. Y te paso la palabra para que puedas presentarnos a Nicolás y des inicio a esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Ruti, por la generosa presentación. Bueno, sí, un poco la propuesta retoma eso que contaba Ruti, que tenía que ver con el ciclo que, bueno, yo participé en 3 de esos ciclos que tenían que ver esto, ¿no? Con conversaciones, con historiadores, con gente que investiga y profundiza en la historia argentina, y bueno, y estaban asociadas a las efemérides, que son, bueno, las que todos los que somos maestras, maestros, trabajamos con nuestros estudiantes en distintos periodos del año. Y un poco la propuesta, como decía Ruti, siempre es, bueno, poder primero como ciudadanos apropiarnos de conocimientos, de las producciones también, que a veces desde el campo de la historia no nos llegan, digamos, no llegan de otra manera, o nos llegan más fragmentadas o más atravesadas por algunos campos más didácticos y demás. Y la idea era eso, promover una instancia de diálogo y de conversación, como decía Ruti, en relación a las fechas. Bueno, nosotros en las ocasiones en las que participé habíamos trabajado en el Bicentenario, habíamos trabajado la Revolución de Mayo, creo que ese era con Gabriel Di Meglio, trabajamos el 9 de julio también, la Independencia, y bueno, y este año nos atraviesa el Bicentenario en homenaje a, bueno, a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano en realidad, bueno, también trabajamos San Martín, ahora que me acuerdo, por el 17 de agosto, pero en realidad, bueno, nuestras fechas patrias tienen que ver con las fechas de fallecimiento bueno, es algo que tenemos en la historia, ¿no? Con el fallecimiento bueno, de sujetos que fueron políticos, que fueron muy interesantes para la conformación de nuestra, ni siquiera en este caso todavía no estaba en conformación, ¿no? La nación de la patria. Así que, bueno, el ciclo tiene ese sentido, tiene el sentido de poder repensar también en nuestras prácticas docentes cuando tenemos que hacerle la transmisión a las nuevas generaciones, poder hacerlo desde, como también lo decía Javier hoy, ¿no? Desde el lado de una comprensión mucho más humana, de una comprensión también que saque al prócer del bronce, que era un poco lo que decía Javier hoy, ¿no? Que una historia como, bueno, que por supuesto es una historia construida para que la entendamos así, de héroes y de próceres y demás, pero bueno, es una historia mucho más rica, mucho más interesante, y esta es la propuesta que, bueno, con la cual hoy vamos a trabajar a Manuel Belgrano, y tenemos
la grata alegría, digamos, de poder compartirlo con Nicolás, que Nicolás, bueno, tiene un amplio currículum para comentar y para decir, que seguramente muchos lo conocen. Nicolás Arata es director de formación y producción editorial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿sí? De Claxo, es licenciado en Ciencias de Educación de la UBA, es magíster en Ciencias Sociales de Claxo, Argentina, es doctor en Educación en la UBA, es doctor en Investigaciones Educativas en el CIPESTAB de México, trabaja como profesor de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la UBA y en la UNIPE. Así que bueno, nada, es alguien que bueno, que estamos muy felices también de que esté con nosotros y que generosamente también nos brinde sus saberes y su tiempo para poder conversar en este espacio. Digamos, una conversación, bueno, que en realidad, yo voy a ser honesta, yo le dije que él arme una conferencia porque es el que tiene investigación y trabajo sobre Belgrano, y me parecía como, bueno, muy interesante que lo pudiera transmitir, pero bueno, él es así como muy generoso y me propuso establecer un diálogo, pero bueno, en principio, por eso tiene conferencia el título, ¿no? No sé si vieron que dice conferencia virtual, pero bueno, vamos a hacer una conversación también, y en este punto, digamos, como bueno, los dos, no somos, en este caso no somos historiadores que estudiamos la disciplina historia, sino que provenimos del campo de las ciencias de la educación, y eso quizás también nos da un sesgo en relación a qué mirada queremos hacer hoy de Belgrano, ¿no? Como bien decía Javier, bueno, Belgrano es un personaje, un sujeto que tiene múltiples fases, digamos, para poder mirar y para poder abarcar. Uno lo puede ver como, bueno, en su fase militar, que es la fase más relacionada con la etapa de la independencia, la emancipatoria, digamos, pero eso no está desligado también de su fase política, no está desligado de sus ideas económicas, de sus ideas acerca del proyecto de una nación que todavía no estaba conformado, digamos. También me parece como muy interesante trabajar este periodo, que ya lo trabajamos con el Bicentenario y con la Independencia, porque es un periodo en donde todo está por hacerse, ¿no? Es un periodo como, bueno, de construcción y de pugna, donde no hay determinados consensos con respecto a qué es. Es un momento, obviamente, mundial también, que Belgrano es testigo de la Revolución Francesa, se forma en Europa, la situación de la colonia española, bueno, también lo pone en una situación, en una coyuntura, siendo cónsul ya en Buenos Aires. Digamos, hay un contexto histórico que también, por supuesto, conforma la acción y las luchas y las convicciones de este sujeto que es Manuel Belgrano, y que bueno, que hoy vamos a empezar a mirar en algunas aristas, en las posibilidades que tengamos en este tiempo con Nicolás. Bueno, un poco para empezar, digamos, y decía hace un rato, Belgrano tiene una vida corta, ¿sí? Muere a los 50 años, con lo cual hay una vida obviamente muy intensa. Y hay una persona de clase acomodada que tiene la posibilidad de estudiar en Europa, de estudiar en las mejores universidades, de formarse como abogado, de tener un cargo en el consulado con solo 20, creo que tenía 23 años, y de empezar a ser parte de una historia que empieza a tener virajes, bueno, muy intensos. Entonces, la vida de Belgrano también, un poco la propuesta que vamos a hacer es poder mirar las ideas de Belgrano, que son muy interesantes y que hoy todavía nos interpelan, poder ponerlas en diálogo con su tiempo, ¿no? Él es un hombre de su tiempo, un hombre que se forja en esos tiempos que eran tiempos muy interesantes. Yo creo que esa parte del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XIX,
que es ese momento en donde todavía no estaba definido nada, es un momento como muy interesante justamente para la apuesta a futuro que tiene Belgrano, ¿no? Así que bueno, para recibirlo a Nicolás, que por ahí está, digamos, como para empezar a dialogar desde una perspectiva en ese sentido, ¿no? Bueno, me gustaría que por ahí pudieras pensar o compartir con nosotros algún momento o algún episodio de esa trayectoria de Belgrano que, no, digamos, que es muy intensa, a pesar de que muere joven. Bueno, ¿cómo fue que forjó esas ideas y cómo esas ideas están dialogando en dialéctica con su tiempo histórico? Bueno, muchas gracias, Rosana, muchas gracias. Déjame un segundito agradecer a la OMEP, a Ruth, a Alejandra, bueno, a Javier, que generosamente me invitaron, bueno, a vos desde ya, que me invitaron a participar de este ciclo. Muchísimas gracias. En segundo lugar, yo creo que las imágenes que tenemos de Belgrano, las representaciones, tienen que ver también con cómo creo que lo decía Javier al comienzo y vos recién también lo referías, es un poco cómo se nos fue presentando, acercando esa figura. Yo tengo una mirada sobre Belgrano, producto del resultado de una investigación sobre un tema que está vinculado con un aspecto importante de la vida de Belgrano, que tiene que ver con cómo él impulsó la formación de los oficios en el Río de la Plata, en el tiempo que le tocó vivir, que como vos muy bien decís, un tiempo que, digamos, si una palabra lo define es el de tembladeral, ¿no? Es decir, el piso, Tal cual. la sensación de que todo estaba en movimiento y nada estaba en su lugar, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, ubicar a este personaje es quizás una primera aproximación. Entonces, desde el punto de vista, si me lo preguntás como desde el punto de vista de historiador de la educación o de quien practica la historia de la educación, bueno, vos sabés que Belgrano es el primero que promueve, o uno de los primeros, quizás hay otro personaje importante, el obispo de San Alberto, que anda por ahí, es contemporáneo de Belgrano, y que está incidiendo más en la zona de Córdoba, el Tucumán, también para no ser tan porteñocéntricos, pero Belgrano en la ciudad de Buenos Aires es el primero en promover de una manera sistemática una serie de reformas educativas y de ponerlas por escrito. Es decir, no es solo que opera sobre su tiempo, sino que también piensa en clave de la posterioridad, es decir, deja una memoria del futuro, es decir, deja una memoria sentada de eso que él estaba imaginando para la Argentina por venir, ¿no? Una Argentina que, como todos sabemos, no estaba todavía ni siquiera vislumbrada en la conciencia de sus contemporáneos por esto mismo del tembladeral, de que nada estaba bien claro de qué rumbo iba a tomar. Pero lo cierto es que a un Belgrano importante más allá del plan militar, que es la versión más que desde la escuela durante mucho tiempo se difundió y que creo que en los últimos años las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores están creo, reversionando, están mirando desde otras aristas, pero es esa cuestión, diría, ¿no? Es el que se preocupó llevar adelante una serie de reformas educativas, de proponerlas, promoverlas, que también fracasó y siguió insistiendo, lo cual es un elemento que a mí me gusta, digamos, caracterizar bien, pero no solo eso, sino que también las dejó, y eso permite a nosotros que cierta idea del lado belgraniano llegue a tiempo, podamos leer, conectarla, pensarla. Entonces, esa es una. Después, si pensamos en episodios, hay uno que a mí me gusta mucho, que es cómo él inicia es el primer párrafo, busquen la autobiografía Belgrano en internet y van a poder descargar el libro en acceso abierto en varios portales. Y ahí en la autobiografía él dice una cosa que es interesante, la voy a leer, dice, esto es Belgrano, ¿no? Escribiendo, dice, yo emprendo a escribir mi vida pública con el objeto que sea útil a mis paisanos. Aquí hay una primera cuestión, la primera sentencia.
no quiere escribir una biografía de su vida para la posteridad, para las loas futuras, sino para que sea útil a sus paisanos. O sea, está hablando a sus contemporáneos, pero también nos está hablando a nosotros, que la idea de utilidad es una palabra clave para después meternos si la conversación nos lleva por ahí, meternos en el pensamiento belgraniano, ¿no? Pero lo otro que dice ahí es que también lo hace porque por único premio, dice, a que aspiro por todos mis trabajos, después de la que espero, de la misericordia del Todopoderoso, es conservar el buen nombre que desde mis tiernos años logré en Europa con las gentes con quien tuve el honor de tratar cuando contaba, con una libertad indefinida. Estaba entregado a mí mismo, a distancia de 2000 leguas de mis padres y tenía cuanto necesitaba para satisfacer mis caprichos. Ahí hay en ese párrafo hay como una memoria emotiva que pinta este personaje. Y a mí me gusta recuperarla por eso que decíamos, ¿no? De empezar a bajar un poco a los personajes del bronce y de los caballos y acercarnos un poco a ellos desde este rostro más humano. Lo que no quiere decir que también no pensemos en la importancia, cuando un Estado se está construyendo a sí mismo, de construir esas figuras de bronce. O sea, eso también tiene un lugar en la historia y tiene una importancia, pero digamos, no es objeto de esta charla. De lo que sí estamos hablando es de cómo estos son personajes que a la hora de contar y narrar sus historias, lo que están diciendo es, bueno, tuve una vida, en un momento tuve la suerte de poder estar a 2000 leguas de mis padres, de tener el dinero suficiente para satisfacer las necesidades, en fin. Una biografía que inicia así a mí me invita a continuar leyéndola, no es una biografía de bronce, es una biografía humana. Y la otra cuestión que quizás es importante, que creo que lo hacías vos muy bien, Rosana, que es situar este personaje en un contexto que es todavía el del fin de la etapa, es el fin, los últimos años del periodo colonial, son los primeros años de la independencia, un momento en donde tiene lugar una política muy importante, impulsada desde la corona española, que son las reformas borbónicas, y esas reformas borbónicas son las portadoras, las mensajeras del discurso ilustrado en el Río de la Plata. Y eso es digamos, el punto de andamiaje del pensamiento belgraniano, ¿no? Entonces, hay ahí un Belgrano que, como vos dijiste, regresa de España a Buenos Aires nombrado funcionario, que regresa en un contexto en donde la propia monarquía está llamando a reformar sus colonias para volverlas más competitivas, pero también para introducir una serie de ideas, y es él, en parte o en buena medida, quien va a ser el portavoz y el promotor de esas ideas. Entonces, ubicar un poco al personaje en esa serie me parece importante, ¿no? Sí, aparte de esto esto que traías, digo, es bien interesante poder pensar ese escenario, como vos decís, de Tembladeral, en donde él también ahí, confluye, ¿no? Digamos, esto que vos traías también de esa mirada útil, ¿no? No hay una mirada meramente idealista sobre el destino del paisano, sino que hay una construcción ahí, una construcción que también hace desde desde las mismas reformas y la ilustración, y también, bueno, de la experiencia y de su formación, y la experiencia también que él va tejiendo con otros en Buenos Aires, y que va tejiendo también con otros en el norte, digamos, como ahí hay que, digamos, él se pone en esa trama, digamos, y en esa trama también yo creo que esas convicciones, lo que uno nota como fuerte en Belgrano es esa idea de que hay algo, hay convicciones, ¿no? Hay un sentido para las luchas que da, involucrarse militarmente cuando no es un militar, digo, hay un sentido ahí
que lo fue construyendo, que no estaba como, digo, no viene predestinado, no es que porque leyó un libro y entonces, sino que hay una construcción ahí y que también es parte de otros que también están, algunos disputando otro sentido a ese momento de incertidumbre, pero bueno, donde esas discusiones también traían la promesa de esa patria. Y ahí me parece que es interesante pensar, porque ya que lo traías, el tema de la educación, bueno, él en esa proyección que tenía, en esa mirada que tenía a futuro de una patria que todavía no existía, bueno, se anima a pensar la educación. Bueno, eso, que nos cuentes cómo la piensa para esa patria que estaba ahí todavía en construcción. Bueno, ahí lo primero de esto es muy importante. La patria es un horizonte, Ujú. ¿no? Es un horizonte, es algo que está por delante, está por hacerse, está en construcción y que como sabemos nosotros, que lo podemos ver desde 200 años, con 200 años de distancia, es un proyecto que va a ser infinitamente más sinuoso de lo que el propio Belgrano y sus contemporáneos imaginaron, ¿no? La construcción del Estado argentino, de la idea de república, en fin, una construcción que, por cierto, tiene también sus procesos, sus controversias, sus contradicciones, sus marchas y contramarchas, etc. Pero dejemos eso ahí por un momento. ¿Qué lugar tiene para Belgrano la educación en la construcción de ese proyecto de patria? Un lugar central, un lugar articulador. En primer término, porque Belgrano va a empezar a operar en la medida de sus posibilidades. Recordemos que es funcionario de la colonia, que las mayores intervenciones que hace en el plano educativo las hace como funcionario de la colonia. Por lo tanto, creo que las tensiones que lo atravesaban eran mucho mayores. Entonces, pero a pesar de eso o con eso, Belgrano lo que está tratando de hacer es empezar a desordenar la lógica de la sociedad estamental. ¿Qué es una sociedad estamental? Bueno, una sociedad estamental es una sociedad que está organizada por castas y que establece que el que nació en una cuna pobre muere en una cuna pobre y el que nació en cuna rica tiene el acceso a todos los privilegios que al resto o a la gran mayoría de los sectores de lo que Incluso se llama el color de la piel también determinaba color de en la qué se piel. ubicaban. Ujú. Totalmente. Hay algo que se llama, bueno, que los estudiosos de estos temas llaman la pigmentocracia. El color de la piel te ubicaba en una escala social más arriba o más abajo en función del grado de blanquedad que tuvieras. Por eso muchos indígenas se blanqueaban, ¿no? Como para asemejarse al conquistador, en fin. Pero lo cierto es que Belgrano empieza dentro de sus posibilidades, y recordemos que estaba ahí en el consulado y en sus memorias dice, estaba solo, rodeado de enemigos, eran comerciantes que en lo único que pensaban, que la única patria que concebían era en su bienestar personal, su dinero. Entonces estaba como en algún momento supo estar Sarmiento presidiendo el Consejo Nacional de Educación, rodeado de sujetos que le ponían palos en la rueda todo el tiempo. Bueno, este Belgrano empieza a agitar la idea de que la educación tiene algo que ver con la idea de bien común y tiene algo que ver con esto, y es fundamental, esta categoría es muy importante, con la idea de felicidad pública. Conecta, empieza a conectar palabras, empieza a conectar términos. Y en ese trabajo de construcción discursiva está desplazando la idea de educación como privilegio y empezándola a poner, pero no digo que lo haya hecho porque después, digamos, no me lo perdonaría yo a mí mismo, pero sí está empezando a poner o a sembrar las semillas de la idea de educación como derecho. Yo diría, más bien, no es que Belgrano instala la idea de que la educación es un derecho, pero en los movimientos que hace, deja el escenario preparado para que otros que van a venir después puedan instalar esa idea. Entonces, el lugar de la educación en el proyecto de Patria Belgraniano tiene un lugar central, ¿sí? Él insiste en los primeros escritos del Correo de Comercio, en algunos pasajes de sus memorias como secretario del consulado, la idea de que hay que empezar a promover la educación. ¿Y la educación de quiénes? De las mujeres, la educación de los sectores históricamente excluidos de la escuela, los negros, los pardos, los morenos, y
la educación de los trabajadores, que este es un elemento fundamental donde quizás más adelante me gustaría hacer una breve referencia. Sí, sí, ¿No? Por es, supuesto que el otro símbolo que lo identifica a Belgrano es la bandera, ¿no? De la que seguramente hablaremos. sí, sí. No, bueno, por eso, ¿no? Pensando la época, estamos hablando de alguien que está pensando, bueno, la inclusión de la mujer, digamos, ya desde ese lugar, ni siquiera los franceses, digamos, digamos, la Revolución Francesa se animó a hablar de, está bien, estamos diciendo de derechos, pero todavía no se podría denominar así, pero no, ni siquiera se animaron a la inclusión de de la mujer, digamos, en los derechos del hombre, ¿no? Los derechos del hombre son del hombre, del varón blanco, bueno, todas las cuestiones que sabemos también. Digamos, y uno pensando también todas las dificultades, todo lo incierto que era ese momento, bueno, poder pensar en un proyecto educativo que fuera, bueno, es amplio, es inclusivo, tiene actores que nadie, que nadie incluiría, digamos, ¿no? Todavía en una patria en construcción todavía, ¿no? Donde todavía la cuestión de, digamos, que sí, por supuesto, él tenía una dimensión que ligaba esta educación a la dimensión económica y lo pensaba también digamos, había vasos comunicantes entre el proyecto económico y el político y el educativo, ¿no? Lo pensaba así, no pensaba las cosas sueltas, digo, eso también me parece como muy interesante para poder pensar o transmitir, ¿no? Por eso decíamos, cuando él piensa esa patria que no existe, pero de todas maneras hay no sé, una especie de prediseño de esa patria, y esa patria es una patria, como vos bien traías, donde tienen lugar los excluidos o los que nunca estaban, digamos, y aparte pensando también en esa herencia, que no era tan herencia porque estaba ahí todavía la colonia, porque estaba todavía instalada esa forma de vida, porque todavía estaba instalada la esclavitud, porque bueno, por todas las cuestiones que sabemos. Eh, Esto me parece, digamos, como potente para poder pensar a Belgrano, para pensarlo en la educación, para pensarlo en la escuela. Bueno, esto, cómo, por ahí si nos podés contar cómo él pensaba esas escuelas entonces que iban a ser habitadas por tantos sujetos tan distintos y en condiciones tan diferentes. Bien. Bueno, ahí quizá lo primero que tenemos que pensar es qué idea tenemos de escuela. Claro, sí, también, ¿cómo era la escuela? ¿Qué idea tenemos de las escuelas en los tiempos de la colonia? Ahí déjame hacer solo una brevísima referencia a alguien que ha sido un maestro que nos ha ayudado mucho a pensar eso, que fue el recordado Rubén Cucuza, ¿no? Cuando en ese libro maravilloso hablaba de leer y rezar en la Buenos Aires aldeana, en la Buenos Aires colonial. Bueno, ahí Rubén como con esa generosidad y maestría nos ponía a analizar las escenas de lectura, entonces el catecismo, ¿no? Los lugares donde funcionaba la escuela en tiempo de la colonia funcionaba dentro de un cabildo, funcionaba en la casa de un maestro particular y funcionaba también dentro en una sacristía de una iglesia de Buenos Aires. Entonces, la idea de escuela digamos, la idea de escuela con la que trabaja Belgrano es una idea de escuela muy heterogénea y por lo menos, o por lo menos muy distinta de la también heterogénea idea de escuela con la que vivimos en el presente. No quiero quitarle complejidad ni a aquella ni a esta, pero digo, entonces el tipo está trabajando con una realidad heterogénea en donde el monopolio de la educación lo tiene la iglesia, ¿sí? Y ahí hay que vincular también el papel de la Inquisición, ¿no? Que si bien en el Virreinato del Río de la Plata no era tan fuerte, lo era en el resto de América Latina a un grado muy, muy importante. Y por lo tanto, ciertas ideas, ¿no? Digamos, introducir ciertas reformas, ciertas novedades, no era una tarea sencilla, o por lo menos no era una tarea que no iba a generar resistencias y resistencias de instituciones pesadas, ¿sí?
La otra institución con la que se enfrenta Belgrano, que era una otra forma de hacer escuela, eran las corporaciones de oficio. Las corporaciones de oficio, como ustedes saben, son una organización que viene de la Europa medieval y que lo que establecía era grupos de artesanos que definían cómo se aprendía un oficio, cómo se aprendía a ser herrero, cómo se aprendía a ser zapatero. Y esas corporaciones eran las que decían cuánto tiempo, cuántos aprendices, de qué manera, etc. Esa idea, esa regulación del saber artesanal para Belgrano era un peligro, era un gran obstáculo, era un gran problema. ¿Por qué? Porque Belgrano, y acá hay otro elemento, junto con el de felicidad pública, con la idea de bien común, que para Belgrano es el Estado, en este caso el Estado colonial, el que tiene que administrar esa, esa periodización, esa oferta de enseñanza, regular sus tiempos, establecer la posibilidad de que sea la mayoría de las personas la que pueda formarse bajo esos oficios, etc. Entonces, está Belgrano enfrentándose contra esos poderes fácticos, ¿no? O las ideas de Belgrano ligadas a educación está enfrentadas con ese conjunto de sectores sociales. Y no obstante eso, Belgrano lleva adelante una serie de propuestas que son muy importantes recordar. Creo que esto es algo de lo que cuando uno piensa Belgrano en tradición, cuando uno lo piensa en una serie de intervenciones que a lo largo de la historia de la educación trataron de promover novedades y reformas en el campo educativo, bueno, las principales instituciones que le debemos a Belgrano tienen que ver con las academias de matemática, la academia de dibujo, la academia de náutica, iniciativas que están directamente vinculadas con la idea que Belgrano tenía de la educación, que era una idea, si quieren, para compararlo con Mariano Moreno, otro que en ese tiempo también está proponiendo iniciativas vinculadas con el desarrollo educativo. Recordemos por un segundo, vamos a Mariano Moreno, un segundo. Moreno decía, contrato social, lo manda a traducir, o sea, lo manda a traducir, él mismo lo traduce, el contrato social de Rousseau lo traduce para que se enseñe en las escuelas de la patria. Biblioteca pública, ¿sí? Confiscándole los libros a los representantes de la Inquisición y libertad de prensa, ¿no? Entonces, Mariano Moreno está pensando en una educación más del sujeto político. Belgrano está pensando más la educación de un sujeto industrioso, ¿sí? De un sujeto que está más volcado, que él imagina que tiene que estar más volcado al desarrollo material de la sociedad, porque es en ese desarrollo material donde las sociedades empiezan a prosperar y en esa prosperidad material se genera por añadidura una prosperidad espiritual, ¿no? Y esto es fundamental entenderlo porque nos conecta con una idea de la ilustración o con una rama de la ilustración ibérica que tiene como principales referentes a Campomanes que ha escrito un libro sobre la educación popular. En ese tiempo la educación popular era la educación vinculada a las artes y los oficios, en fin. Hay todo un legado ahí que es fundamental para pensar este fragmento de la historia. Y hay una cuestión ahí con el tema del dibujo que quiero rescatarla, ¿no? Cuando Belgrano crea la escuela de dibujo, hay todo un debate que él mantiene con un sacerdote chileno, que ahora no me viene el nombre, pero ya me va a venir, en las páginas del Correo de Comercio, en donde dice, bueno, ¿el dibujo para qué, señor Belgrano? Y Belgrano dice, bueno, el dibujo tiene que estar en la base de la formación de los oficios, porque como un zapatero va a imaginar o a diseñar un zapato, la horma de un zapato, si primero no sabe dibujar, ¿no? Y este sacerdote chileno, creo que era Frías de apellido, le decía, pero bueno, no, el dibujo tiene que estar más conectado con el desarrollo de las artes liberales, por ejemplo, con la pintura. Y Belgrano insistía en la importancia de que el dibujo se volcara a la realización de las figuras que después podían derivar en, o que tuvieran, mejor dicho, efectos prácticos, ¿no? Entonces, o sea, Belgrano no es que solamente impulsa iniciativas y crea una escuela u otra, sino que tiene un fundamento.
de las razones por las cuales está haciendo lo que se tiene un plan. Tiene un plan. Lo que pasa es que al mismo tiempo lo que hace a veces es un poco, ¿no?, la patrulla perdida. Es decir, es el tipo que está impulsando una idea, otra idea, pero siempre con trabas, incluso de la propia corona que lo nombró al frente del consulado. ¿Y qué es lo que hace? No las, o sea, las intenta, las lleva a la práctica y se las cierra. ¿Qué es lo que hace? Escribe memorias, porque esas memorias son las que garantizan que por lo menos algo de esa experiencia llegue a la posterioridad, llegue hasta nosotros. Y eso me parece que es un gesto también interesante, ¿no? Sí, sí, eso que decías en la cita que leías hace un rato, tal cual, digamos, esta idea de lo útil, ¿no? De lo que va a ser útil para los paisanos y ese pragmatismo que aparece en esos proyectos, digo, más allá de, bueno, de los éxitos o fracasos o, bueno, las contingencias, ¿no? Que también, por las cuales atraviesa su vida. Hay, como vos decís, hay un carácter pragmático tan fuerte que pone que uno puede empezar a unir esas ideas, digamos, ¿no? No son ideas sueltas, sino que tienen un sentido y ese sentido tiene el sentido, bueno, el bien común, esto que vos traías como cuestión también utópica, ¿no? Esta idea de la felicidad pública, que bueno, nada, que me parece muy interesante. Esa, si nos podés contar qué implicaba o ¿qué quería decir con esto de la felicidad pública? Bueno, ahí hay una cuestión que está muy ligada esta idea de felicidad pública, está muy ligada a, es una idea de cuño ilustrada, sin lugar a dudas, y muy ligada a una disciplina que Belgrano estimaba muchísimo, incluso por sobre la del propio derecho, a la cual él se dedicó, y es la de la economía política, ¿no? La economía política es una ciencia del siglo XVIII, una ciencia en pleno auge en el siglo XVIII, y que está pensando precisamente en la prosperidad de las naciones, ¿sí? En donde prosperidad que articula lo material con lo espiritual, ¿no? Es decir, que articula o que está pensando cómo se ensambla el desarrollo material de una sociedad y su prosperidad en relación con con el bienestar social, ¿no? Entonces, esa es como la columna, ¿no? Como la columna rectora. Dentro de esa columna o sobre esa columna es donde, de nuevo, Belgrano empieza a pensar la idea de un sujeto pedagógico productivo. Se imagina un sujeto de cuya productividad depende su felicidad. Lo diría así, de cuya productividad depende su felicidad. Fíjate vos que Belgrano cada vez que puede agarra y lanza una crítica contra la enseñanza escolástica. La enseñanza escolástica es una enseñanza que está basada en el arte de decir o en el saber decir, pero que de productivo no tiene nada. Es la enseñanza escolástica o el saber escolástico es el saber barroco, es el saber ceremonial, ¿sí? Es un conocimiento que está basado en los rituales, en cierta idea de perpetuación de un orden, ¿no? Es el saber de la ciudad hidalga, es el saber de una sociedad que es la que precede a la sociedad criolla que está imaginando y que está promoviendo Belgrano. La sociedad criolla es la sociedad en donde cada uno puede empezar a valerse más por sí mismo, puede desafiar el orden estamental, puede también, lo digo muy tímidamente, empezar a progresar, a realizar algún tipo de progreso vinculado con su formación o con sus propias capacidades. En fin, está contribuyendo a desarmar, ¿no?, un modelo de sociedad y a empezar a instalar otro en donde la idea del individuo, la idea del sujeto, y en esto Belgrano conecta con Adam Smith y conecta con el pensamiento liberal, ¿no?, en donde el individuo empieza a colocarse por encima de las corporaciones. Las viejas corporaciones que te condenaban o te perpetuaban, digamos, en un nivel, digamos, de esa sociedad estamental, bueno, comienza a ser horadado por este discurso del cual Belgrano es un gran
promotor. Yo creo que ahí también hay una cosa pensando también en que quienes estamos acá tenemos que enseñar estas cosas y enseñarlas en los distintos niveles del sistema educativo, no solo en el universitario, sino también en la educación inicial, en la primaria, en la secundaria. Yo creo que es muy importante también pensar este Belgrano conectado con otros acontecimientos, ¿no? La Asamblea del año 13, sin lugar a dudas. Recordemos qué es lo que hace la Asamblea del año 13. Establece la celebración del 25 de mayo como fiesta cívica. Elimina la imagen de Fernando VII de todos los documentos, de las monedas, etc. Declara la soberanía del pueblo. Dicta la libertad de vientres de las esclavas. Suprime los títulos de nobleza. Deroga el servicio personal de indios. Da por abolida la Inquisición. Suprime la tortura y proclama la libertad de prensa. Creo que no me olvidé ninguna. Es esa asamblea del año 13 la que premia a Belgrano con 40.000 monedas por su desempeño frente al ejército del norte, y que Belgrano dona a su vez para la creación de 4 escuelas. Si no podemos pensar esta serie conectada, bueno, creo que nos estamos perdiendo, por un lado, una riqueza en términos de que no es Belgrano un sujeto que está operando sobre un vacío individual en donde él decide las cosas, sino que hay también otros que están pensando en sintonía, por un lado, y por otro lado, conectar también la Asamblea del año 13, o sea, conectar Revolución de Mayo, Asamblea del año 13 y Declaración de la Independencia, bueno, es casi una serie en donde este personaje puede entenderse mejor, ¿no? Me da esa sensación. Sí, tal cual. Mira, estaba leyendo las preguntas del chat. Bueno, en realidad más que preguntas son comentarios y que son muy, muy generosos y en realidad la gente lo que está agradeciendo también es dejar de ver a Belgrano solamente con la etiqueta, ¿no? De solamente creador de la bandera y poder pensarlo en sus pensamientos e ideas, pero esto que estamos haciendo, poder pensarlo en la sociedad, digamos, ¿no? Como un sujeto comprometido con su tiempo. ¿Y hay alguna pregunta que si querés, no sé si ya arrancamos por ahí, porque ya estamos como a media hora? Dale, sí, me parece bárbaro. Porque, bueno, hay preguntas en torno al pensamiento de Belgrano. Hay uno, por ejemplo, que habla de, pregunta si Belgrano promovía la movilidad social. Bueno, igual es una pregunta interesante. No, pero a ver, hay una idea de movilidad social en Belgrano que digo, hay que tratar de tomarla con, digamos, con los cuidados que a veces algunos términos contemporáneos nuestros no pueden traducirse o no pueden llevarse directamente al contexto, a una época que utilizaba otros términos. Para pensar problemas similares, eso quiero decir, o nombrar con otras palabras problemas similares. En la conciencia de Belgrano, yo me atrevo a decir, a partir de la reconstrucción de las fuentes con las que contamos, también eso es interesante, ¿no? Ahora estoy trabajando en un proyecto vinculado con pensar la idea de archivo, y uno de los grandes problemas con los que nos encontramos nosotros es que, por ejemplo, en el caso de las memorias del consulado, Belgrano fue, creo que, 16 años secretario del consulado. Todos los años se escribió una memoria, pero a nuestro tiempo, a nosotros nos llegaron 3 o 4. Se perdieron 14 o 15. Entonces, siempre estamos trabajando con el fragmento, y esa idea de completud hay que dejarla en reserva porque, bueno, es muy, ¿no? Digamos, ¿no? Seguramente hay una gran riqueza del pensamiento belgraniano que nos la perdimos. Que probablemente haya existido y que no la perdimos. Entonces, esta idea de movilidad social yo creo que tiene que ver con esto que decía antes. Si a Belgrano lo leo como un sujeto individual, actuando sobre su tiempo, siempre en clave de presente, es una respuesta. Si lo leo en tradición, si coloco a Belgrano en una serie más larga de educadores y educadoras que trataron de promover cambios vinculados con la ampliación
del acceso, no voy a decir derecho, pero digamos del acceso a la educación de quienes históricamente estuvieron relegados de las aulas, bueno, creo que la respuesta es afirmativa. Belgrano pensó, ¿sí? O Belgrano llevó adelante acciones que, leídas en tradición, promueven, habilitan la posibilidad de cierto progreso social vinculado con la educación. La idea de progreso es una idea que tiene mucho más, que es más feliz utilizarla en contexto del siglo XIX, de más centrado el siglo XIX, ¿no? Pero entiendo la pregunta y creo que vale situarla en esta serie, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay un montón de comentarios con respecto a lo valioso de esto que estás compartiéndonos, Nico, y sobre todo, bueno, el rescate de Belgrano aparece, digamos, en la relación esta con el tiempo histórico, que aparece como, bueno, muy destacado, y nos dicen que que esto ayuda también a hoy, ¿no? A seguir apostando hoy a la construcción de una sociedad también. Digo, hay algo, me parece acá, que lo podemos plantear como pregunta de esta manera. Acá son comentarios, pero que tienen que ver, bueno, cómo ese legado de Belgrano, ¿no? Belgraniano, bueno, cómo lo podemos resignificar hoy, ¿no? 200 años después, nada, para la construcción de una nación, en términos puede ser de la felicidad pública, en términos belgranianos, bueno, cuáles son esas herencias que podríamos recuperar. O bueno, las herencias no se toman así como vienen, ¿no? Sino que se modifican, ¿sí? No, a mí me gusta la idea de herencia, me gusta la idea de herencia para pensar los legados, ¿no? Una sin lugar a dudas es la centralidad de los símbolos. O sea, hablemos un minuto de la bandera, ¿no? Que está acá presente en nuestra conversación permanentemente con ese bello cuadro de María Palmieri, Acto en la Plaza, ¿no? A ver, dejar como legado un elemento, un símbolo que nos acomuna, bueno, no es poca cosa, ¿no? Pero que nos acomuna y que al mismo tiempo nos tiene que invitar a preguntarnos qué tenemos en común las y los argentinos que nos referenciamos en ese símbolo. Uno, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común entre nosotros y nosotras? ¿Qué tenemos en común con aquel tiempo en el que Belgrano izó esa bandera? ¿Qué tenemos en común con los pueblos de América Latina que también enarbolaron sus propios estandartes en un proceso de independencia similar al nuestro, pero que también tiene sus particularidades? ¿Y qué significa ese símbolo que representa la soberanía, ¿sí? Permítanme decirlo, en la multidimensionalidad de soberanías que hoy están en discusión: soberanía alimentaria, soberanía climática, soberanía pedagógica, soberanía política, ¿no? O sea, pucha, pensemos eso como un flor de legado, ¿no? Es decir, el tipo inventa una bandera para que en el campo de batalla nuestros paisanos que se enfrentan contra, como se decía en la literatura entonces, contra los godos despreciables, tuvieran un elemento que los acomunara y que les diera una identidad en esa gesta. Bueno, hoy, ¿cuáles son las gestas que tenemos que llevar adelante en los diferentes campos en donde está en disputa la soberanía de nuestro país y de nuestra región? Alimentaria, climática, pedagógica, y podemos ir económica, política. Digo, ¿es continuar la lucha belgraniana? Y bueno, no sé, ahí no respondo. Vos sabés que a mí me gusta más dejar la pregunta bien sembrada y que la respuesta la encuentre cada uno, y aparte porque me parece que es, no sé, es el mejor gesto pedagógico que podemos tener las y los profes, ¿no? Es decir, bueno, dejemos la pregunta ahí, tampoco hay que contestar todo. Me parece que esa es una. Y la otra es, que esta me parece también más con la que hay que tener más cuidado y con la que hay que también trabajar sobre nuestras propias conciencias, que es la idea del sacrificio. Hoy, el que se sacrifica es un gil,
el que se sacrifica no entendió nada, o no sé, hay algo de estos tipos que a mí, no sé, a mí me convoca desde algún lugar, creo que a vos también, de la idea de esta idea, ¿no? De sacrificarse por lo demás. Ahí creo que Belgrano también inicia una tradición de hombres y mujeres en nuestra historia que supieron anteponer los intereses del común a los personales. Y que eso, no sé cómo se trabaja hoy en las escuelas, la verdad. No, no sé cómo se trabaja para que no sea leído como el gesto de un iluso Claro. o de un tonto. ¿No? Es decir, ¿cómo, digo, y esa es una pregunta que también, porque a veces nosotros le podemos hacer preguntas al chat también, ¿no? Es decir, Sí. ¿cómo trabajar esto? Para que no aparezca como alguien, como un romántico, como un iluso, como un tonto. Bueno, me parece, una cuestión de las que creo que hay que ponerse a pensar, ¿no? Sí, sí, no, terrible, es verdad, cuando uno lo piensa en esos términos y nuestra sociedad, esto a veces, ¿no? Incluso ahora estaba pensando, digo, la figura de Belgrano, al ponerle la dimensión, el énfasis en lo militar y que muere pobre y demás, es como, bueno, es el perdedor, parece, ¿no? El perdedor de la historia, tiene como ese... Este es el loser, entonces, ahí está, ese es el loser. Bueno, a ver, también hay que, digo, ¿necesitamos héroes laicos y heroínas laicas? Yo me lo pregunto, ¿eh? Porque, digo, nos hemos dedicado también en relación a esa historia mitrista que se nos presentó, ¿no? Con el panteón de los próceres, ahí arriba, Intocable, Sarmiento. Bueno, Sarmiento sabemos que es el más discutido de todos, Sí. pero San Martín y Belgrano, San Le Martín y manda Belgrano, más suspicacia. un día si querés hablamos de Sarmiento, pero San Martín y Belgrano no se tocan, y Sí, sí, con Sarmiento. es una cosa Con muy Sarmiento nos argentina. peleamos todos, es como más... Bueno, pero ahí está, hay una productividad. Pero entonces nosotros pasamos de tenerlos en el bronce a matarlos, a bajarlos. Y entonces, bueno, eh, es un tema. Es un tema de cómo nuestra cultura procesa el vínculo con estas figuras que fin del siglo XIX, principio del XX, se fueron construyendo como un panteón, como el Panteón Nacional, y que, Sí. y que hoy hay que estar curándole las heridas, ¿no? Porque fueron muy criticadas, muy cuestionadas. No sé, creo que hay algo que pensar, ¿no? Que yo creo que es mejor pensarlo siempre en relación con esta idea de lo común. ¿Qué tenemos en común? Bueno, ¿por qué una figura como Belgrano, una figura como Sarmiento nos invita bueno, sí, a pensar los problemas en común, ¿no? Los modos de ser argentinos y argentinas, los modos de imaginar una patria, los modos de imaginar vivir juntos, en fin. Me parece que hay una productividad muy potente y que solo en la escuela, o mejor dicho, en la escuela como en ningún otro lugar, se pueden pensar. Bueno, sí. Eh, no sé, ya cerramos, ¿no? Sí, ya es la hora. Bueno, sí, es todo lo que decías, estaba pensando todo el tiempo, ¿no? Bueno, es esa reconstrucción de lo social, ¿no? De ese entramado de lo común, que sin duda, bueno, hay algo ahí que nos deja muchas preguntas. Lo que la gente sigue aportando y aporta un poquito más y ya después, si quieren, vamos cerrando. Pero bueno, aparecen otras figuras también que nos traen, no sé si nos vamos a poder meter, Nico, pero por el tiempo, Dale. pero Sí, sí, nos trae, sí. por ejemplo, sí, a un Simón Rodríguez, o sea, hay alguien que dice Sí. que piensa Belgrano en semejanza con Simón Rodríguez. No sé qué te parece. Es una pregunta de una compañera que está en el chat. Bueno, sin lugar a dudas, un personaje entrañable de nuestra pedagogía latinoamericana, Simón Rodríguez, pensó, al igual que Belgrano, en conectar a la educación con el mundo del trabajo. Decía, todas las escuelas
tienen que tener su taller, y en ese taller tienen que enseñarse los oficios, porque si el americano no se forma, no se prepara, dice, sobrevendrá en el futuro un extranjero que lo vuelva a colonizar, y esa colonización será mucho más dura que esta. No lo decía en estas precisas palabras, pero esta era la idea, y vaya que visionario Simón Rodríguez, ¿no? Que otro gran pensador que nos dejó también un conjunto de temas para ver la cuestión de la soberanía, ¿no? Sí, no sé si es nuestro, yo creo que Belgrano es nuestro Belgrano y Simón Rodríguez es nuestro Simón Rodríguez, porque esa idea de lo nuestro no la puedo, por lo menos a mí me cuesta. Claro, porque no en este momento. Yo la trato de pensar en una clave más regional. Latino. Sí. Por eso también me duele mucho, déjame decirlo 2 segundos, me duele mucho cuando se habla de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela con el desprecio con el que se habla. La verdad a mí me duele mucho. Y lo hacen los propios y los ajenos, y me duele mucho más de los propios, que esas expresiones tan duras con un país que nos ha dado tantos y tan preclaros hombres y mujeres, porque hablemos de Simón Rodríguez, pero también de Andrés Bello y de tantos otros que le han dado a nuestra América. Entonces, eso digo, Belgrano es Belgrano, Simón Rodríguez, Sarmiento es Sarmiento, y Juana Manso es Juana Manso. Y creo que cada uno hay que pensarlo en su singularidad, y también hay que pensarlo en relación a una época, y creo que también hay que pensarlo en relación a nuestra época. ¿Qué de lo que estos personajes pensaron, hicieron, nos sirve a nosotros y nos enriquece a nosotros y a nosotras para pensar nuestro tiempo, ¿no? Y pensarlo en clave regional, que bien lo trajiste, porque es un tema ese, digamos, por ahí no nos podemos meter ahora, pero pensar esa patria grande también soñada por estos hombres y mujeres, digamos, que pusieron el cuerpo, no solamente las ideas, digamos, directamente pusieron el cuerpo por una patria grande. Así que, bueno, me parece que ya ahora sí estamos hay muchos comentarios muy interesantes, después por ahí los podemos leer. Bueno, te dicen que es un placer escuchar, que hay un montón de gestos en relación a esto bueno, que pasó hoy. Y bueno, fundamentalmente, bueno, agradecerte, Nicolás, que nos hayas compartido este tiempo, tus reflexiones, las preguntas que nos dejás, bueno, las ganas de seguir investigando, porque también, y lo interesante, bueno, que vimos una parte, digamos, alguna arista, alguna faceta de Belgrano, y lo interesante que fue verla igual en el conjunto, como lo pudiste situar. Así que, bueno, nada, agradecerte muchísimo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, siempre disponible para dialogar. Me parece que este formato del diálogo, y bueno, en este contexto de pandemia, de aislamiento, es más importante que nunca, y ojalá, bueno, podamos pensar en el futuro en encuentros presenciales, cara a cara, y en donde, bueno, el diálogo también pueda fluir más colectivamente. Este medio nos permite esto, está buenísimo hacerlo. Agradezco muchísimo el espacio, y bueno, cuenten conmigo para futuras ocasiones. Muchas gracias, Omep, muchas gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias, Rosana, Javier. Quedan resonando tantas ideas, y como siempre la historia es leída de cada época, desde cada época, y esta pensada, vaya tema como aquel, el de la época de Belgrano, vaya el que estamos viviendo ahora. Y quería rescatar este último que trajo Nicolás de la escuela como este lugar privilegiado para el entramado de lo común. Y esta escuela que nosotros defendemos, y que ahora está sucediendo de una manera tan diferente, pero que soñamos en poder seguir adelante, ¿no? con la enseñanza, y también este lugar para la memoria y el archivo, que en nuestro país es
tan importante señalarlo, y pensar en todo lo que se ha perdido, como contaba Nicolás, de las memorias de Belgrano y tantas otras cosas que se nos han perdido en la memoria, pero poder rescatar este archivo como algo significativo de la importancia de todo lo que nos legó Belgrano. Bueno, también habló y se expresó a través de dejar memoria, dejar archivo para las generaciones futuras. Bueno, un montón de ideas. Agradecemos muchísimo la participación de los participantes que estuvieron haciendo reflexiones muy importantes en ambos chats. Sé que estuvieron presentes gente de Corrientes, de Chubut, San Luis, Córdoba y bueno, otros lugares de nuestro país. También me están diciendo acá de Ciudad de Buenos Aires, de Colombia. Así que bueno, muy, muy agradecidos, muchísimas gracias a ambos. Así que bueno, ya estamos tomando la posta y vamos por San Martín el 17 de agosto. Por Sarmiento, y Sarmiento, ¿te acordás que nos dijimos? Vamos, vamos, sí. Sarmiento. ¿Por qué no? Bueno, Bueno, adelante, Javier. sí, saludarlos, agradecer la participación, agradecer a Nicolás, a Rosana, recuperar la importancia de sostener las preguntas, como planteaba Nicolás, como al mismo tiempo sostener los desafíos y los grandes esfuerzos que hicieron quienes construyeron y construimos todos los días la patria y reconocer el trabajo que están haciendo nuestros docentes actualmente. Sabemos que están poniendo mucho de su parte para sostener la escolaridad de nuestros niños en este contexto tan particular que estamos viviendo y con las problemáticas que nos atraviesan. Sabemos que están sumamente demandados en un formato diferente al habitual, aprendiendo nuevas herramientas y sosteniendo la apuesta por la escuela pública, así que vaya mi reconocimiento a las y los docentes de nuestro país en este momento tan difícil que estamos viviendo. Adhiero a todo eso, Yo plenamente. también adhiero. Bueno, cerramos aquí entonces. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós a Gracias. todos. Muchas gracias a todos por estar. Gracias. Gracias, gracias.